Muy buenas noches, bienvenidos todos, o bueno, días, tardes, noches, cuando estén viendo esta clase. Me presento, yo soy la profesora Mónica Álvarez y pues bueno, vamos a ver el día de hoy o a entender cuál es la clasificación de los derechos humanos aplicado meramente en materia de trabajo social. Eh, Entiendo que al ser estudiantes de trabajo social, pues no llevan como tal todavía una cuestión de mucha lexicología o de terminología jurídica, así que vamos a tratar de hacerlo lo más claro y ameno posible. Hay que empezar a entender precisamente que en videos previos se ha visto cuál es, o en clases previas, mejor dicho, se ha visto cuál es precisamente la definición del derecho y de los derechos humanos. Pero antes de comenzar con esta clase, quisiera que reflexionemos sobre esta frase, que es de Patch Adams. La muerte no es un enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. ¿Y por qué saco a tema esta clase, esta frase? Porque si nos damos cuenta, el ser humano ya perdió la humanidad y puede ser bastante paradójico o puede ser hasta ilógico lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. O sea, el ser humano finge no ver la problemática social que hay a su alrededor, porque muy en su interior cree que si finge no verlo va a desaparecer. Y entonces se vuelve indiferente y no hace nada. ¿Y qué sucede? Que el problema no desaparece, el problema se hace más grande mientras sigue fingiendo el ser humano que no existe. Entonces, es precisamente por eso que la peor de todas las enfermedades es la indiferencia, porque literalmente nadie está haciendo nada y es momento de hacer algo desde nuestra trinchera como personas o seres humanos y como profesionistas en la materia que sea. Todos tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad. Dicho esto, y una vez aclarada la reflexión, pues vamos ahora sí a entrar en materia con la clasificación de los derechos humanos. Eh, es importante recordar, porque esto lo hemos visto en clases anteriores, que los derechos humanos son un conjunto de privilegios, facultades y normas jurídicas, ¿sale? Así como deberes a los que todo ser humano debe tener acceso, pero a su vez debe cumplir para con los demás, ¿sale? Y esto es sin distinción alguna. Ojo, no por ejercer mi derecho a la libertad de expresión puedo ofender a cualquiera de las alumnas o alumnos que están viendo esta clase. ¿Sale? Ni a cualquier otra persona. No por tener el derecho de transitar agrediendo los derechos humanos de otras personas. Por eso es que este párrafo nos dice justamente que así como yo tengo el derecho de que se me cumplan estas facultades y que me lo garantice el Estado, también tengo el deber de cumplirlas y de garantizar que no voy a transgredir ningún derecho. ¿Sale? También es importante saber que el Estado, es decir, el gobierno de cada país del mundo, debe garantizar el respeto, el cumplimiento, la promoción y la defensa de estos derechos. Aquí la cuestión más ilógica, por ponerlo de cierta forma, es que Estados Unidos, por ejemplo, sigue teniendo la pena de muerte aprobada cuando se supone que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se nos indica que está prohibida la pena de muerte, que están prohibidas las mutilaciones, que están prohibidas las torturas. ¿Y qué es lo que está sucediendo en países de Medio Oriente? Todavía están aprobadas o todavía se practican
las mutilaciones, las torturas e incluso también la pena de muerte dependiendo de la gravedad del delito. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en materia de derechos humanos, ¿vale? Ahora, ya entendimos qué son los derechos humanos, ya lo hemos visto y ya hicimos el recordatorio, pero hay que entender que no solamente es la generalidad de los derechos humanos, también vamos a ver que en estos derechos humanos hay una clasificación, ¿sale? Son diferentes tipos de derechos que tenemos. Entre ellos están precisamente los derechos civiles, pero para entender y saber cuáles son los derechos civiles, primero que nada tenemos que entender qué es el derecho civil. Y para ello hay que entender que es una rama del derecho o una ciencia jurídica que se ocupa de las cuestiones que afectan a la persona privada, es decir, a la persona como individuo desde su nacimiento, relaciones familiares, hasta el fallecimiento y la sucesión. Es decir, nace, pertenece a una familia, o por lo menos eso debería de suceder, fallece y después hay una disposición de bienes con el testamento o el juicio intestamentario. A esto se refiere la parte de la sucesión, ¿sale? Y de igual manera, el régimen del patrimonio, obligaciones y contratos, así como responsabilidad civil. Un ejemplo, o para que quede más clara esta parte, podríamos decir, desde el nacimiento, cada ser humano, pero en este caso me ejemplifico, yo tengo derecho a tener un nombre, ¿sale? Y el que yo no tenga nombre y apellido no quiere decir que el vecino se vea afectado. Por eso es que el derecho civil es solamente de la persona, es decir, de un particular, ¿sale? Y de igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica que debemos tener ese conocimiento de nuestra familia, de dónde venimos, ¿sale? Y se me tiene que garantizar el que yo lo sepa. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo derecho, ya que nací, al nombre y al reconocimiento de mi familia y a saber de dónde vengo. Pero si esto no ocurre, si no se me ejercen estos derechos porque nadie me los ha garantizado ni se ha ocupado de hacerlos valer por mí, siendo menor de edad o siendo recién nacida, ¿qué sucede? Esto no le va a afectar al vecino y no le va a afectar a ninguna otra persona más que a mí, ¿vale? En cuestiones de mi nombre. Claro que ya en relación familiar, pues sí va a haber una afectación a terceros, pero para efectos prácticos me quedo con lo que me corresponde a mí, ¿sale? Y también en la cuestión, por ejemplo, de qué obligaciones tengo. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, caso contrario, si yo tengo un hijo, tengo la obligación de reconocerlo y de darle el apellido y que el niño sepa, porque le voy a ejercer ese derecho, que el menor sepa de dónde viene, quiénes son sus abuelos, quién soy yo como madre y su largo etcétera. ¿Sale? En tema de contratos, recordemos acuerdos de voluntades y la responsabilidad civil, es decir, lo que estoy dañando, o para que se entienda de una manera un poco más clara, más práctica, los daños que yo ocasiono en una propiedad privada, tengo que resarcir el daño, tengo que pagar por ello porque es mi responsabilidad. Haya sido accidente o no, tengo que pagarlo, ¿sale? Esto pasa mucho, por ejemplo, con los seguros de auto, que es donde pagamos el tema de la responsabilidad civil, ¿vale? Otros ejemplos pueden ser precisamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Si yo voy por la calle caminando con una amiga que es, no sé, de nacionalidad británica, por ejemplo, y tiene un tono de piel muy, muy claro o es de piel blanca, pero en X lugar a mí me discriminan por ser morena, ¿no? ¿Qué sucede? Y por obviamente tener una cuestión autóctona como buena mujer mexicana, esta discriminación solamente me estaría afectando a mí,
porque soy yo quien no tiene permitida la entrada a cierto lugar, que ha sucedido en cadenas restauranteras bastante famosas, precisamente por el tipo de persona que se ve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a mi acompañante, en este caso a la persona británica, no le estaría afectando la discriminación. Él o ella puede entrar sin ningún problema, pero la discriminación la vivo directamente yo, entonces ahí sí me afectan un derecho propio, ¿sale? Igual a la libertad de expresión, que era lo que decía, no por buscar expresarme voy a agredir a otros, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos pues más comunes o más fáciles que podríamos poner. El tema de los derechos políticos va a abarcar la teoría general de ordenación de Estado, es decir, teoría política, y lo va a hacer desde dos puntos de ciencia, la ciencia política y la ciencia jurídica, ¿sí? Esto va a estudiar y a definir los es una clase de temas mexicanos meramente o de acuerdo al Plan Mexicano de Estudios de Trabajo Social. ¿Qué sucede? Que en el caso de México, la 217, que es la que nos está rigiendo hasta la fecha, nos va a dar cómo se organiza el gobierno, ¿sale? Que es la división de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sale? Entonces, va a funcionar la soberanía y qué es la soberanía nacional. Y de esto se van a derivar otros aspectos que también se tienen que abordar dentro del derecho político. Esta rama del derecho político pertenece al derecho público y el derecho público es la relación, para que quede un poco más claro, es la relación entre el Estado y los gobernados, ¿sale? Es decir, para poder dar un fundamento a la elaboración justamente de el derecho constitucional, es decir, el tema del derecho administrativo, porque va a derivar de ahí, y este se va a entender de alguna manera como el bloque de normas que va a regular. Llega a tener dudas sobre estas explicaciones. Ahora bien, esto es relacionado con el tema de los derechos políticos. Ahora, también es importante entender que son una parte material estos derechos políticos de tratados internacionales de los cuales México, muy en específico, forma parte. ¿Ok? ¿Qué sucede? Uno de los tratados internacionales más famosos que tiene México es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sale? Y que basado en ello, pues están consagrados también en la Constitución de 1917, que como decíamos es la que está vigente hoy en día en nuestro país. Estos derechos humanos van a regular precisamente y a garantizar la capacidad de los ciudadanos para participar en la vida política y toma de decisiones públicas en una forma ya sea directa o indirecta. Un ejemplo es precisamente el derecho al voto. Yo tengo derecho a votar en las elecciones de mis representantes del Estado, pero si me da la gana postularme como candidato independiente, por ejemplo, aparte de cumplir con ciertas normativas, tengo derecho a ser votada, ¿vale? Tengo derecho a participar en este periodo electoral.
¿Sale? Ahora, como acabamos de mencionar, los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos de manera directa o bien a través de representantes, es decir, con los que estamos eligiendo nosotros en cada periodo electoral que nos van a representar. Esto se debe hacer de manera libre, es decir, nadie tiene que obligarnos, nadie tiene que presionarnos para poderlos elegir, ¿vale? Y al final, esto va a dar ejercicio al sufragio universal. Es decir, los gobernantes o nuestros representantes tienen que ser elegidos libremente por el pueblo en elecciones periódicas por sufragio universal, ¿sale? Y todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a funciones y cargos públicos. Aquí, de igual manera, no importa sexo, religión, color, preferencia, ni ningún otro tipo de situación que pueda generar un tema discriminatorio. Es por ello que al tener este derecho, justamente se deben incluir como derechos políticos la libre asociación con fines políticos, por supuesto, y la libertad de expresión sobre temas públicos y políticos. Es decir, si yo, que en este momento, 2025, soy estudiante de políticas y proyectos sociales en una universidad pública justamente, ¿qué sucede? Tengo cierta opinión sobre las políticas públicas que se están dando en el país. Entonces, tengo el derecho completo de realizar propuestas que opinan sobre estos temas de políticas públicas, ya sea para mejorarlas o para decir, quítalas y te propongo algo mejor. Tengo ese derecho a realizarlo completamente. Ahora bien, como decíamos, un tema muy sonado, sufragio universal y el derecho a votar y ser votado. Ahora vamos con el tema de los derechos económicos, ¿vale? El derecho económico se define como el conjunto de normas jurídicas coactivas que el Estado impone a la sociedad y constituye un fenómeno histórico, ¿vale? Que va en un constante cambio o en una constante evolución. Entonces, ¿qué sucede con esta parte del derecho económico? Ojo, es aquí el Estado, a través de la democracia, donde va a recurrir al derecho económico para dar reglas sobre las relaciones económicas que tenga el país, en este caso México, con otros países y dentro del mismo territorio nacional, ¿sale? Y de igual manera va a definir la organización de la sociedad y del propio Estado, por supuesto, en temas económicos. De igual manera, tiene que crear mecanismos para resolver conflictos y controversias de intereses dentro de un contexto de paz social. Esto precisamente para salvaguardar el resto de los derechos humanos, que es precisamente el tener el acceso a una vida libre de violencia y a un ambiente sano y seguro, y no solamente en un tema ambiental, natural, ecológico, sino a un ambiente social armónico que conlleve a la paz social. Es por ello que pues se debe de tener cuidado al abordar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es precisamente donde entra el tema de la política económica, que son pues temas bastante controversiales, ¿vale? También podemos mencionar que dentro de esta cuestión, pues hay un tema de la producción. Aquí vamos a incluir la parte, pues digamos, agraria, es decir, la tierra. ¿Por qué? Porque de alguna manera también va a formar parte de la cuestión económica. De hecho, es el primer sector económico y por supuesto que tiene todo que ver con el tema del derecho económico. Es decir, que si en este caso vamos a unificar el tema de la producción
en una cuestión de propiedad privada por particulares, ¿vale? Y también vamos a proporcionar o a negar el acceso a la comunidad para la producción. Entonces aquí vamos a estar hablando de una violación de derechos, ¿vale? Porque estoy negando el derecho al trabajo. Así de sencillo. Que esta tiene una doble connotación en tema de derecho laboral o el derecho del trabajo tiene una doble connotación jurídica, tanto en derecho económico como en derecho social. Por eso de derechos sociales los vemos un poco más adelante. Ahora, cuando la propiedad de la tierra y los equipos de producción se concentran en las manos de una clase, es decir, en este caso, la clase en la clase de la burguesía o los particulares, entonces el resto de la comunidad, que es el proletariado, vamos a ponerlo así, no tiene otra opción más que rentar estos servicios, el sinónimo de arrendar, ¿sale? Y para ello, pues se va a arrendar para poder hacer frente a las necesidades. Esto va a generar mucha mayor desigualdad social y también jurídica, porque no vamos a tener entonces los mismos derechos y la clase proletaria, que es precisamente la que siempre es la más azotada, la que más sufre, pues ¿qué sucede? Que al final se da una inclinación mayor de la balanza que tiene mucho más peso en la clase proletaria, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces aquí no solamente se ven afectados, sino que también están literalmente privándose de una cuestión de libertad, porque se ven obligados a trabajar de más para poder subsistir con cuestiones muy básicas. Ahora bien, esta interpretación de los derechos humanos, por supuesto, tiene una base en corrientes económicas, ¿sale? De hecho, es aquí donde vamos a ver el tema de los monopolios, que en México supuestamente está prohibido que existan monopolios. Por eso es que está basada nuestra economía en la parte del libre mercado o conocida como el capitalismo. ¿Por qué? Porque uno puede decidir qué tipo de producto comprar o qué tipo de servicio contratar. Si yo quiero contratar internet, no solamente tengo una compañía. Anteriormente sí había un monopolio. Hoy en día tengo un abanico impresionante de opciones para poder elegir la que más me convenza a mí o la que más me agrade a mí. ¿Sale? Entonces, en México parte de nuestra cuestión de derecho constitucional, pues nos indica que los monopolios están prohibidos y es parte del derecho económico, ¿sale? De igual manera, la cuestión económica va a controlar la producción y la venta de bienes y servicios y vamos a hablar fundamentalmente de los bienes que están pensados para la existencia humana, es decir, los básicos, ¿sale? ¿Y esto qué va a suceder? Que va a dictar condiciones a los consumidores que se van a privar del consumo o van a tener el acceso a él y de igual manera va a dictar las reglas económicas para los productores. Es aquí donde vamos a entrar al tema de la oferta y la demanda. Ahorita que está en 2025, que al final sirve esta cápsula del tiempo, ahorita que está toda la situación migratoria entre Estados Unidos y México y los campos de Estados Unidos no tienen quien trabaje, está sucediendo una escasez de producto. Es decir, si hablamos de jitomate, de los campos de jitomate, no hay quien esté cosechando ni quien esté sembrando. Entonces, ¿qué sucede? Que en los supermercados o en los lugares donde se vende el jitomate, no hay por ahora tanta abundancia de jitomate. Esto va a hacer que se encarezca.
¿sale? Y que muy pocas personas van a tener el nivel adquisitivo de poder comprar. Caso contrario con México, que al momento o que por ahora no está exportando gran parte de su producción de verdura ni de comestibles, los precios en México por ahora están bajando. Me comentaba mi mamá que esta semana, que es cuando se está grabando, 20 de febrero, me decía en esta semana, es que fui al supermercado X y el kilo de jitomate está en 7 pesos. Hoy en el mercado sobre ruedas, mercado ambulante, lo encontramos en 14 pesos, cuando generalmente ya estaba en 30, 40 pesos. ¿Qué sucede? Que al haber una mayor producción, es decir, mayor abundancia, se está abaratando el costo. Entonces, ¿qué sucede? Es una relación inversamente proporcional. A mayor existencia de producto, es menor el costo. Caso contrario, si hay una menor existencia de producto, entonces se va a dar un mayor costo. Y es lo que está sucediendo en este momento con México y Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre también con la parte del derecho económico? Que esto va a regular la parte de la política internacional, que es lo que estamos viendo en este momento, y que por supuesto está afectando los derechos humanos en materia económica de las personas en Estados Unidos y por supuesto en México. Ahora bien, esta es una imagen meramente ilustrativa y al final los derechos económicos se van a relacionar con los derechos sociales y también con los derechos culturales. De hecho, lo vamos a ver en un momento más. Los derechos sociales, por su parte, pues vamos a entender, primero que nada, que el derecho social es esta ciencia o esta rama jurídica que va a promover condiciones de vida dignas para los ciudadanos. Recordemos que en materia de desarrollo humano, la dignidad es el valor intrínseco de cada ser humano por el hecho de haber nacido ser humano, ¿vale? Y es aquí donde entendemos que no necesariamente tenemos que pertenecer a cierta cultura, país o religión para que se nos respete. Sin embargo, y desafortunadamente, todavía tenemos mucha discriminación, mucha exclusión social y mucha división social en esta cuestión, ¿vale? Ahora, se supone que se tiene ese fin de construir una sociedad más justa e integradora. Y ojo, no estamos hablando de un tema de inclusión, porque es muy diferente la inclusión a la integración. La inclusión es saber que existes, pero no hago nada por hacerte parte del entorno. Si yo sé que tienes una discapacidad física, por poner un ejemplo, y que te vas a integrar al equipo de trabajo, yo ya lo sé, pero no hago nada para que te sientas más cómodo, para que te sientas integrado y que puedas hacer mejor tu trabajo, aún con tus limitaciones físicas. En cambio, la integración es precisamente adaptar de alguna forma el entorno para que la persona que va a estar en este centro de trabajo tenga más accesos a los sanitarios, tenga una altura adecuada en su escritorio, tenga las cosas básicas a su alcance de acuerdo a la altura que puede alcanzar. Esa es la integración, que nada tiene que ver y no es lo mismo que la inclusión. Fervientemente creo que México necesita ser un país integrador, necesita ser una sociedad. Ahora bien, en derechos sociales, vamos a entender que estos están diseñados para abordar situaciones de desventaja social, precisamente, o una desventaja económica. Y con ello se va a buscar garantizar un terreno mínimo
en el cual un individuo se pueda desarrollar en sociedad. Y es aquí donde decimos la parte de la integración. ¿Por qué? Porque estoy buscando tu desarrollo. No nada más decir, sí, somos tan inclusivos que admito a un niño con cierta discapacidad mental en una escuela pública, ¿sale? En una escuela donde sí, aquí puedes hacer de todo. Cuando los profesores ni siquiera tienen la capacitación ni la educación suficientes para poder aceptarlo. Y aceptarlo es decir, que lo tomen como parte del grupo y que trabajen con el grupo y con el niño. Es decir, que lo integren. Es muy difícil que esto suceda. Ahora bien, los derechos sociales se reconocen por la mayoría de países en el mundo que han firmado o que han acordado este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. De hecho, es un tratado multilateral que fue adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 66 y que entró en vigor 10 años después. De hecho, este va a ofrecer ciertos mecanismos para proteger y garantizar estos derechos económicos y sociales, y con ello los países se comprometen a trabajar en la concesión de los derechos económicos, culturales y sociales de todas las personas. Es decir, aquí vamos a incluir también los derechos laborales, el derecho a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Es aquí donde entra la esfera de ciertos derechos que el gobierno se cansa de repetir que tenemos, pero que no a todos se les ha ayudado a ejercer todavía. Vamos en ese camino como nación y como sociedad, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Ahora, vamos con la parte de derechos culturales porque esto es una trilogía, económicos, culturales y sociales, donde entra también la parte laboral. Los derechos culturales hay que entender que garantizan el derecho de participar y de disfrutar de los beneficios de la cultura y de la ciencia, es decir, para adquirir mayor conocimiento. Y se va a referir justamente a la búsqueda de conocimiento para la comprensión y la creatividad humana, ¿sale? Tenemos que comprender que los derechos culturales meramente son una parte importante de la armonía social, ¿sale? Y lo vamos a entender como algo que tiene una relación directa con la parte del derecho a la educación, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto, de conciencia o de religión, ¿vale? Y que por ende no pueden ser utilizados como justificación de prácticas para discriminar grupos específicos. Es ahí y retomamos lo que les decía hace un momento. No por ejercer mis derechos voy a violar los derechos de otras personas. Si yo tengo una religión pagana, no voy a cometer crímenes privando a una persona de su vida ni de su libertad por ejercer mis derechos de culto. Es ahí donde mis derechos terminan, donde los de los otros o de las otras personas comienzan. Reitero que si tienen alguna duda pueden dejarlo en la caja de comentarios y con gusto vamos a dar respuesta. De igual manera, los derechos culturales van relacionados, como bien lo mencionábamos, con la diversidad de lo que hay en México culturalmente hablando, ¿sale? ¿Qué sucede con México? Que tenemos un sinfín de tradiciones. ¿Y qué sucede con esto? Que estos derechos en México y en cualquier parte del mundo deben ser promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura, al conocimiento de su propio país y que puedan participar en ella
de la manera que quieran. Es decir, va a ser su elección participar o no. Una tradición que en lo personal me fascina es el Día de Muertos. Pero si mis amigos, por ejemplo, no quieren participar en esta tradición de poner la ofrenda, de decorar calaveritas y de su largo, etcétera, no los podemos obligar, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre? Es aquí donde se tiene el derecho de conocer nuestras tradiciones y de preservarlas, porque es lo que también nos da identidad nacional. Una situación que tenemos en México es que si el mexicano no le tiene miedo a la muerte porque hasta hace una fiesta, literalmente no le tiene miedo a nada. Y eso es algo que caracteriza a los mexicanos y de lo cual nos debemos sentir orgullosos. Porque más que llorar una muerte, o más que llorarle a la muerte, más que tenerle miedo, nosotros hacemos fiesta, nosotros hacemos homenajes y siempre recordamos nuestras tradiciones que son milenarias. Y es ahí donde los derechos culturales se encargan de preservarlo. ¿Para qué? Para que se sigan transmitiendo de generación en generación y que no se pierda esta parte de la identidad. Los derechos humanos, precisamente en el ramo cultural, van a asegurar que se disfrute la cultura y también que se disfrute de los componentes en condiciones de igualdad, de dignidad humana y de no discriminación. Cualquier persona que desee participar en una tradición, sea cual sea, mexicana, puede realizarlo. Acabamos de mencionar el Día de Muertos como una de las principales tradiciones, pero también tenemos la tradición del grito y del desfile del 15 y 16 de septiembre o el desfile del 20 de noviembre. Son tradiciones que sí o sí están presentes. También tenemos otro tipo de festividades que ya vienen más, digamos, más contemporáneas, pero por ejemplo el 12 de diciembre, que es algo que se hace de una manera bastante festiva en México, conmemorando a ciertas entidades religiosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los derechos culturales son los que también le dan identidad a cada país y es importante no perder eso de vista. Ahora bien, la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural establece que la cultura es considerada como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, así como intelectuales, que van a dar como tal esa distinción a cierta región, ¿sale? Es por ello que al final todo este conjunto de características que nos está dando la UNESCO, como tal, es lo que nos va a caracterizar en una sociedad o grupo. Y por ende los estados deben prestar especial atención a los derechos culturales, tanto minoritarios e indígenas, y entre otros, ¿sale? Los grupos que siempre son más vulnerables, principalmente los indígenas, son los que deben tener especial atención para que se preserven esta cuestión cultural, porque está en peligro de extinción. Ahora bien, es importante que para que se pueda formar este desarrollo cultural y social, también se está incluyendo la parte del lenguaje, los recursos naturales y por supuesto la tierra. Va en una esfera, va todo en uno. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podríamos aplicar como tal esta declaración que nos da la UNESCO y que es importante que sepamos porque también México forma parte de Naciones Unidas y por ende debe prestar atención a esta declaración que nos hace la UNESCO. De momento, nuestra clase ha terminado y los invito a que se suscriban y les reitero que si tienen alguna duda, comentario o quieren retroalimentarlo,
pues son bienvenidos sus comentarios y pues me despido, nos vemos en otra clase. Les reitero mi nombre, Mónica Álvarez, el canal se llama La Profe Moni Oficial y si les ha gustado el contenido, por favor, suscríbanse, recomiéndenlo porque vamos a seguir alimentando este canal con material súper interesante. Hasta luego.